Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. Dispongamos nuestros corazones en este último día del año. Para este autor, San Juan, la unción es un modo de hablar del bautismo. Pues bien, esta unción nos da la capacidad de discernir nuestra participación y vida en la comunidad. No estamos en la iglesia simplemente porque nos tocó estar o porque nos metieron. Estamos porque decidimos y queremos estar. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nació en Belén y vino para redimirnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este último día del año civil 2021, agradecemos al Señor por todos los dones que hemos recibido. Y al agradecer también, después ciertamente vamos a proyectarnos para el próximo año, regalo de nuestro Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Perdón, Señor, perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor, perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros.
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el nacimiento de tu Hijo nos diste el principio y la plenitud de nuestra comunión contigo, concédenos la gracia de ser miembros vivos de Cristo, en quien se realiza la plena salvación de los hombres. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros, pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre día tras día. Proclamen su victoria.
Alégrense el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura de San Juan. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 18. Este es el famoso himno, ¿verdad?, de presentación, de iniciación. Hay algunos elementos que se nos presentan. En primer lugar, decir que Jesús verdaderamente es Dios. Desde el principio existía la palabra, cambiando ese vocabulario, palabra, y cambiar por Jesús, para darnos a entender que desde el principio estaba Jesús con Dios, es decir, es la divinidad. Primer elemento que Juan quiere aquí subrayar. Un segundo elemento, recordemos que dentro del contexto histórico estaba también el problema de la encarnación. Muchos, entonces, dentro de la primera comunidad cristiana también, que estaban viniendo del judaísmo, no entendían y no aceptaban también el hecho de la encarnación. Y por eso es que aquí Juan, en este prólogo, lo primero que subraya e insiste es: y la palabra se ha hecho carne. La palabra se hizo verbo, es decir, entra in carnis en nuestra historia. Para que las idea, que Dios viene
se abaja, entra en nuestra historia, porque nuestro Dios no es un Dios, como dicen muchos, arquitecto, un Dios inmóvil, dirá también Aristóteles, un Dios que se aleja de la realidad del hombre, como que solamente, ¡pum!, creó las cosas y listo. Pellejeshame. Qué lindo la naturaleza, mira qué lindo, todo vemos desde afuera, pero un Dios que se lavó las manos y que está ahora, no sabemos haciendo qué cosa, descansando, ¿verdad? Más o menos así. Estas son ideas religiosas de lo que se dice la religión baja, principalmente. Los pensamientos religiosos primitivos, principalmente, entonces apuntaban a esta clase de Dios. Incluso el gran filósofo, ¿verdad?, Aristóteles, pero él después va buscando las causas y las causas y las causas. Una causa, la causalidad de dónde viene, por qué esto, y por qué tal cosa está por detrás, y por qué esto, esta consecuencia se debe a qué, y vuelve a encontrar la causa de dónde viene. Pero él después, en su pensamiento filosófico interesante, racional, dice, no podemos llegar hasta el infinito, porque entonces nunca terminaría, nunca terminaría. Entonces tiene que haber un motor, a eso él le llama motor inmóvil, al Dios. Pero entonces el motor inmóvil quiere decir alguien que está allí y bueno, pum, una patada inicial y chao, ¿verdad? Entonces ahora me desentiendo. Por lo menos, como nos presenta la Biblia, tienen que saber muy bien que la Biblia no te habla de ningún Dios arquitecto. Absolutamente no entra en la definición teológica de la Biblia. Entonces, si de ahí ya comenzamos, ya vamos a entender por qué hay muchos errores verdaderamente doctrinales en el sentido de la misma definición y lo que vendrá después como consecuencia en las asunciones, ¿verdad?, que nosotros tomamos para nuestra vida con respecto a lo que vamos a poner como reglas, normas, mandamientos, etcétera, ¿verdad?, del cómo vivir de acuerdo a cómo Dios actúa en nuestra vida. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios que incluso no construye su templo, sino que es un Dios que al final, después de haber caminado con su pueblo por el desierto, de haber acompañado al hombre en todo momento en esta historia de salvación, después al final le dará a Moisés esta orden justamente de edificar el templo. Pero el templo de nuevo, según, ¿verdad?, Éxodo capítulo 25, espectacular, como le dice a Moisés, no es también para él quedarse allá como un motor inmóvil, un Dios alejado de la realidad del hombre. Al contrario, es porque este Dios quiere reunir a su pueblo y los quiere tener a todos juntos. Entonces, queridos hermanos, eso aquí nos está presentando y nosotros tenemos que agradecer todo este año 2021, hoy es 31 de diciembre, es el momento de decir gracias, Señor. Este es el Te Deum, digamos así, ante Dios, glorificar su nombre, agradecer todo lo que Él nos fue regalando y todo lo que el Señor nos fue ofreciendo en este año 2021. Pero sobre todo también nosotros tenemos que pensar en aquello que viene. Es decir, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón en un Dios que se encarna, un Dios que viene a actuar y que nos llama a nosotros hoy a crear, a poner ese granito de arena en la construcción del mundo. Porque Dios se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Y termino simplemente con esa primera lectura, queridos hermanos, que acabamos de leer y escuchar también, cuando la primera carta de Juan nos presenta y nos habla del anticristo. Porque muchas veces nosotros pensamos que el anticristo también es una cosa fantasmal, fantagórica, ¿verdad? O sea, que viene como de fuera, como una cosa que es como un fantasma, dentro de una realidad que no lo tocamos y no lo palpamos, ¿verdad? Como que aparece nomás ahí de repente. No pensé. Esto no es ningún fantasma. El anticristo, como nos dice bien ahora, entonces dice, ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Bueno, y así continúa.
Esto quiere decir, queridos hermanos, sobre todo aquí San Juan se estaba refiriendo a todos aquellos que pertenecían a la iglesia y luego comenzaron a fundar sus sectas, es decir, salieron de nosotros. Pensábamos que eran de los nuestros, pero nunca entonces fueron cristianos verdaderos. Y entonces comenzaron a salir, dice, y estos son los anticristos. Pero entonces, ¿qué quiere decir el anticristo? El anticristo no quiere decir una figura, no sé, como les dije, que viene como un fantasma, sino que el anticristo podemos ser nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestras maneras de actuar, con nuestra forma de obrar, ¿entienden? Cuando vamos contra los principios, cuando vamos contra el evangelio de lo que el Señor nos trae como camino de salvación. Upea con el anticristo. Entonces, queridos hermanos, hoy al concluir este año 2021, pidamos aquella gracia que necesitamos para crecer en nuestra fe, fortalecernos en nuestra fe, ser agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido, pero sobre todo, proyectarnos hacia lo nuevo que el Señor ahora nos regala y nos ofrece. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que edifique al pueblo en la unidad y dé testimonio de la verdad. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que alimenten la fe y den testimonio de la llegada del Señor. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por las autoridades de nuestro país, para que se comprometan con los más carenciados de nuestra sociedad. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en este tiempo en armonía y con mucha confianza en el Señor. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Su sueño de eternidad, sus ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz, el burrito, la vaquita, la ovejita, el picaflor y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón. Navidad de flores de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Oración final. Señor, que tu pueblo tantas veces ayudado por ti, pueda recibir hoy siempre los dones de tu amor, para que fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús lleva la cruz hacia el Calvario. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno, cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo y ven a jugar. Ven conmigo a jugar. Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno, cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo y ven a jugar. Ven conmigo a jugar. Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy concluimos este año 2021. Es un día para agradecer, acción de gracias. Es el Te Deum, queridos hermanos, como acción de gracias. Acción de gracias por lo que hemos transcurrido a pesar de todas las dificultades, problemas, pandemias que hemos sufrido durante este año.
Pero sin embargo, la gracia y la protección del Señor hoy nos tiene aquí con vida, y es lo más importante. Son los vivos, dice la palabra de Dios, quienes te alaban, Señor. Y por eso nosotros alabamos a Dios y agradecemos haber transcurrido este año 2021. Y la palabra de Dios por eso hoy nos ofrece desde la carta de San Juan, la primera carta, capítulo 2, del 18 al 21. Están ungidos por el Santo Espíritu. Somos ungidos por Dios. Cada uno de nosotros quiere decir que estamos consagrados, que dice con la ungido. Ñande yara, ñande no iba a cuellar, ñande yara, oyapo, ñande jehui, parte y posesión de su propia vida. Somos posesión de Dios, significa ser ungidos, ser consagrados a la vida de Dios. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Y así continúa. San Juan y Pochilendo, porque hoy ya que en este año 2021 estaba en la olla poa escuela iba, estaba en la mondaba después, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Es decir, el que es cristiano verdaderamente, queridos hermanos, no puede o no pudo haber actuado de esa manera. Pero ahora entonces, al dar gracias al Señor, cerramos un capítulo. Y sobre todo es un llamado para cada uno de nosotros, porque ñandeña mañana ella lleva, es un momento para reflexionar y es un momento para decir ante Dios, ñande yara, she ape añemoinere nondepe, she ñande yara ape ayeruren debe y catujanguay share mañaja ere, debo y ñande yara, baisha bashaya paque cocherape. Pero soy agradecido. Aui lléveme ende porque she estamba e ponaba arecondere. Pero así también, queridos hermanos, aquí como San Juan nos habla y nos dice, fíjense que viene el anticristo, pero no pensemos el anticristo como muchos piensan en un sentido apocalíptico. No, dice, siempre lo hubo. ¿Por qué? Porque el anticristo es aquel que está actuando contra Dios. Y tantas veces con nuestras actitudes y nuestra forma de ser y de no vivir como cristianos auténticos, somos los anticristos. Estamos en la hueque. Si es que nosotros no nos convertimos. Hoy 31 de diciembre cerramos una etapa de nuestra vida. Pero queridos hermanos, lo más importante, con esta esperanza, pasamos página para algo nuevo, donde Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Ñajenduken apeñan de yarañe, ñajenduken apeñan de yara o yerurebañan de hayahuataken hayayapoken apeñan de yara o yerurebañan de. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente nos abra este año 2022. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.